Beatriz, ¿qué opinas tú? ¿Debe ser aceptada, debe ser revisada en el fondo por el Tribunal Constitucional la demanda competencial presentada por el Ejecutivo? Yo creería que no, Cristian. Buenas noches a todas las personas que te siguen, pero no creo que eso pase. Lamentablemente no creo. Yo creo que el tribunal va a entrar a conocer de fondo. Y quisiera explicarle a las personas que te siguen por qué creo que esto no es un conflicto competencial. Porque aquí lo que se está haciendo es buscar una defensa de la presidenta y no de las competencias del Poder Ejecutivo. Estos rostros de quienes nos han presidido aquí en el país explican bien que lo que estaba en juego no era la presidencia de la República en ninguno de los casos de estos señores y ahora señora que tenemos en el poder, sino básicamente irregularidades que estos cometieron o ahora posiblemente nuestra presidenta podría haber cometido estando en el poder. Es decir, se trata de su defensa personal. Y creo que el único que lo comprendió porque tuvo que enfrentar una investigación fue el expresidente Castillo, que con su defensa pagada en ese momento era el abogado Benji Espinosa. Lo que hizo fue plantear un mecanismo constitucional, pero dentro de la investigación penal que se llama tutela de derechos. Es decir, todos veíamos a Benji Espinosa en los medios y él puso un montón de tutelas de derechos señalando que por el 117 de la Constitución no se le podía investigar. Y justamente en ese caso, la Corte Suprema en primera y en segunda instancia señaló que el 117 de la Constitución no te prohíbe las investigaciones preparatorias, sino que te previene el acusar y formalizar otro paso de la investigación penal. O sea, te permite, perdón, la preliminar, la preparatoria, pero no te permite finalmente acusar y empezar el control de acusación. Te permite la preliminar, pero no te permite pasar a la preparatoria. Okay. Para pasar a la preparatoria necesitas pasar por el Congreso y que el Congreso acuse. Ese fue el estándar que se estableció en el caso de Pedro Castillo, pero lo que nos interesa es que Pedro Castillo pagó su defensa en sus procesos con su abogado, nos puede caer bien o no el señor, pero él usó los mecanismos constitucionales dentro de la investigación penal. Eso es lo que no está queriendo hacer la presidenta, porque como sabe que ya hay una regla establecida dentro del Poder Judicial que te permite, dentro del 117, investigar a los presidentes, como se hizo con Castillo, hay que recordar que ahí a él se le investigaba por delito de colusión y organización criminal. Y todo esto parece una vida atrás porque fue en el 2022. Para esa entrevista yo me he vuelto a leer tanto la primera resolución como la apelación que ratificó la decisión del juez Checkley. Ya, que fue el que le abrió la investigación y toda esta posibilidad de investigación a Pedro Castillo. Y en ese momento a todos nos pareció bien porque decidimos hacer un cambio, es decir, hemos pasado del rojo al amarillo y a un verde, es decir, a la posibilidad de que a los presidentes se les abra ciertos actos de investigación, luego pasen por el Congreso, para que pases a otro estadio de la investigación que sería la preparatoria. Correcto. Doctor Urriola, la misma pregunta para usted. ¿Cree que debería ser aceptada y, digamos, ¿no? Analizada en el fondo la demanda competencial? ¿Cuál es su punto de vista al respecto, doctor? Bueno, en primer lugar, mi saludo a la doctora Beatriz. Un gusto estar con ella y compartir esta mesa, virtualmente, por supuesto. Con relación a su pregunta, Cristian, debo dejar constancia que yo en marzo del 2022 escribí un artículo para Gaceta Constitucional donde en interrogante puse como título ¿se puede investigar al presidente de la República durante el ejercicio de su mandato? Y la conclusión de ese artículo académico era de que sí, por la razón que paso a exponer. El presidente de la República, es cierto, en el artículo 117 solo puede ser acusado por los delitos que expresamente se señalan ahí, que es traición a la patria, disolver el Congreso de manera distinta a lo que establece el artículo 134. Pero hay que tener en cuenta que esta disposición no es una novedad en la Constitución de 93. Esta disposición tiene más de 100 años, Cristian. Data de la Constitución de 1920, casi con el mismo texto. Pero la interpretación que tenemos que dar en la actualidad a este artículo respecto a la palabra acusación es totalmente distinta a la que se daba antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Penal. En el sentido de que el modelo de proceso penal anterior al actual Código Procesal Penal era un sistema inquisitivo, donde el fiscal acusaba directamente ante un juez que era el que investigaba
y luego resolvía o sancionaba. Hoy en día estamos frente a un nuevo proceso, es un proceso garantista que se caracteriza por ser un proceso acusatorio adversarial, donde el Ministerio Público no tiene una función jurisdiccional, sino solo de investigación y formulación de la acusación, pasando por las etapas de investigación preparatoria, preliminar, luego la preparatoria, y es necesario que el Ministerio Público cumpla con esta función a fin de que las pruebas que son necesarias preservar no se pierdan esperando que vence el mandato del presidente de la República. Correcto. De tal manera que la interpretación del artículo 117 hay que hacerla en el contexto del nuevo Código Procesal Penal, que ya tiene 20 años, 20 años exactamente de vigencia, y en Lima cerca de 10 años, porque se fue aplicando gradualmente en todo el territorio nacional. Correcto. De tal manera que sí es posible que se le pueda investigar al presidente o presidenta de la República, pero aquí hay que hacer una salvedad. En la interpretación de este artículo también se tiene que hacer de manera sistemática para preservar la dignidad no de la persona, sino del cargo, en el sentido de que el presidente de la República no personifica a la nación. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una serie de reformas para garantizar que esa investigación no menoscabe las funciones del presidente de la República y tampoco pueda hacerse escarnio, como evidentemente se ha hecho en los últimos días, como por ejemplo la actitud de este coronel que el día de su cumpleaños tuvo la alegoría en una torta de cumpleaños representando el añalamiento. Creo que eso realmente es perjudicial para el sistema democrático y las instituciones del país. Pero doctor Uriola, déjame hacerle una pregunta, por favor. ¿Usted siente, así como me ha dicho con la presidenta Dina Boluarte actualmente, ¿no? Que se hizo escarnio, siente que en algún momento se hizo escarnio con, ya sea el señor el señor Pedro Castillo? No me refiero a esto. Lo que digo es que el presidente o la presidenta sí puede ser investigado preliminarmente. Pero hay que tener en cuenta que el presidente de la República o presidenta, no estoy hablando de la señora Dina, deben merecer un trato especial, una reserva especial y las consideraciones. Mire, el artículo 167 del actual Código Procesal Penal establece que determinados dignatarios, donde está el presidente de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema, etcétera, para poder prestar testimonio lo hacen en sus propias oficinas. Yo creo que el Código Procesal Penal no ha previsto la situación que prevé el artículo 117. Entonces, si bien es cierto, como dice la doctora Beatriz, en el sentido de que la demanda competencial no sería, digamos, fundada, yo creo que esta es la oportunidad para que el Tribunal Constitucional pueda afirmar de que el presidente de la República sí puede ser investigado preliminarmente, pero que deben ser... Pero eso ya lo definió, eso lo ha definido la Suprema, el Poder Judicial. ¿Por qué tendría que ir nuevamente al Tribunal Constitucional? Más bien uno pensaría que se está pidiendo que vaya al TC para que más bien ponga esos límites que usted plantea, límites que no le pusieron en la investigación a Pedro Castillo. No, bueno, pero en todo caso fue un error. Yo digo que hay un vacío legal, que esta es la oportunidad que el Tribunal Constitucional las fije por ser el supremo intérprete de la Constitución. Eso es importante. Pero doctor, déjeme para volver con nuestra invitada Beatriz Ramírez Guaroto. A ver, podría quizá coincidir con usted que es una buena oportunidad, pero la pregunta es, ¿hay o no un menoscabo de la competencia del Ejecutivo? Porque si no, el Tribunal Constitucional estaría diciendo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad, pero en verdad no es admisible plantear una demanda competencial porque nadie está menoscabando las capacidades del Ejecutivo. Cristian, quiero aclarar, creo que es necesario que para el público que nos está viendo y escuchando, que la contienda de competencia puede presentarse de diferentes formas. En forma, digamos, una primera forma es cuando una entidad plantea la contienda de competencia porque otra se está atribuyendo una competencia que no le corresponde.
Esa es una forma. La otra forma es cuando una entidad dice, yo no tengo competencia, la tiene la otra entidad. Esa es otra forma. Y la tercera es cuando una entidad, como en este caso el Poder Ejecutivo, plantea una contienda de competencia por menoscabo. Es decir, ¿cómo se produce el menoscabo? Según lo que entiendo, es la demanda que está planteando el Ejecutivo, en el sentido de que el Ministerio Público y el Poder Judicial, al ejercer las funciones que le reconoce la Constitución, lo está haciendo de una forma que menoscaba las funciones del Ejecutivo. Correcto. Eso tendrán que probarlo, tendrán que probarlo. Y yo creo que esa es la oportunidad para que el tribunal diga, aquí no hay menoscabo, pero eso es cierto, de que hay que fijar ciertas pautas en interpretación de un artículo que ya tiene más de 100 años. Cristian, creo que es importante. Correcto. Sobre todo por haber cambiado el sentido de lo que es el proceso penal, que es un proceso acusatorio, adversarial, donde el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de preservar las pruebas, y eso lo hace en la etapa de investigación preliminar, que es muy importante, como lo hizo la señora Zoraida. Correcto. Pero que luego archivó, y luego el doctor Sánchez, y luego la doctora Patricia Benavides, que continuaron con la investigación. Okay. Y me parece que déjeme darle, por favor, la palabra a nuestra invitada. La resolución ministerial señala que se hace por, abro comillas, menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, Beatriz. Coincidimos con el doctor Urbiola en lo que he planteado. Yo no creo que eso sea una demanda competencial, y si el mundo funcionara como debería funcionar, el Tribunal Constitucional de plano debería declararlo improcedente. Yo no creo que eso vaya a pasar y creo que vamos a ir al fondo. No, pero el doctor Urbiola creo que cree que sí. Me pareció entenderle que no, pero le puedes repreguntar. Pero primero cierro mi idea. Primero cierro mi idea. Yo creo que está bien que el tribunal... Un ratito, doctor, por favor. Yo creo que está bien que el tribunal en algún momento se pronuncie, pero hay que ser sinceros de por qué la presidenta ha ido al Tribunal Constitucional. Si la presidenta lo que quiere es que le garanticen una adecuada interpretación, pues primero hay que decir que esta adecuación del artículo 117 de nuestra Constitución al nuevo Código Procesal Penal lo ha hecho la Corte Suprema de nuestro país, que es el máximo órgano jurisdiccional penal de nuestro país. Y lo segundo que hay que decir es que la presidenta, por supuesto que puede sentir que se han hecho actos que vulneran sus derechos fundamentales. Cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que considera que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, tiene dos caminos. Uno, dentro de la investigación, con tu plata, con tu defensa, planteas tu tutela de derechos, como lo hizo en su momento Pedro Castillo. La razón por la que ella no lo hace es porque ya sabe cuál es el criterio de la Corte Suprema. Judicial, correcto. Y la segunda vía que ella podría haber tomado, y que a propósito no lo hace, y eso hay que decirlo, es un proceso de amparo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ella quiere ir en proceso de amparo, tiene que pasar lo que pasa a cualquier ciudadana y ciudadano de este país, es decir, dos instancias en el Poder Judicial, que más o menos para que saque la ciudadanía su línea, un amparo en primera instancia en el Poder Judicial te puede durar, si tienes suerte, 6 meses, si tienes menos suerte, hasta 1 año, una instancia. El de Zoraida Ábalos ha durado casi 1 año, una instancia. Otra instancia, súmale medio añito más, y de ahí recién llegarías al TC. Es decir, lo que en el fondo está queriendo hacer la presidenta es lograr acortar el camino para llegar a un escenario en el que ella espera una interpretación más favorable. ¿Por qué? Porque la interpretación del Tribunal Constitucional es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Es decir, no es inocente, pues, que el Ejecutivo esté planteando esta demanda, porque es cierto, inclusive si se declarara infundada la demanda, si se hiciera esta sentencia interpretativa que se sugiere, en el fondo lo que están queriendo es marcarle línea y cortarle las alas al Ministerio Público y a lo que ya ha dicho la Corte Suprema en su oportunidad. Si se quisiera precisar lo que ya tenemos, pues vayamos al órgano que corresponde hacerlo, que es a la Corte Suprema, que vigila los derechos fundamentales en la parte de la investigación penal. ¿Cuál es el miedo de hacerlo? Que ya hay un criterio estandarizado sobre cómo articular el 117, que vela por la intangibilidad presidencial, y el nuevo Código Procesal Penal, que es lo que preocupa. Esa actualización ya se hizo, y ya se hizo con Castillo, y aquí cierro mi reflexión con lo que tú decías. Las reglas tendrían que ser universales, es decir, lo que aplica para una persona debería aplicar para la otra. La regla que se ha establecido nos puede gustar o no, pero se estableció para un presidente. Correcto. Podríamos haber discrepado en su oportunidad, pero ya se estableció, ya se avanzó, se fijó, se hizo un estándar
que nos pareció razonable a muchos en su momento, pues ¿cuál es el problema de aplicarlo ahora? Se requiere precisar, precísalo en la misma vía. Plantea con tu plata tu tutela de derechos dentro de la investigación penal. Le replanteo la pregunta entonces, doctor Uriola. ¿Usted cree que el ente llamado a, no, digamos, dar esos detalles que usted ha planteado y en el cual coincide Beatriz también, debe ser la Corte Suprema o debe ser efectivamente el Tribunal Constitucional? No, yo considero que en este caso, habiéndose planteado ya una contienda competencial, que es un proceso orgánico, que no lo plantea la señora Dina Boluarte, que lo podría hacer, como ha dicho acertadamente la doctora Beatriz, a través de un amparo, que ese sí es una acción personal para proteger los derechos fundamentales de la persona. Este es un proceso orgánico. Los dos procesos orgánicos son el de inconstitucionalidad y el competencial, donde es la institución, y para eso se requiere acuerdo del Consejo de Ministros, y se le ha encomendado al presidente del Consejo de Ministros que plantee la demanda competencial. Es un proceso orgánico que el tribunal no lo puede rechazar, porque es una pretensión de un poder del Estado, de una institución del Estado, como cualquier otra institución que puede plantear una contienda de competencia respecto a competencias que pueden estar menoscabadas, que tiene que tramitarse. La podrá declarar infundada o la decisión del Tribunal Constitucional será la que convenga al derecho que está en cuestión. Pero el Tribunal Constitucional sí es competente. Ok, pero doctor Uriola, déjeme ahora plantearle un caso hipotético, ¿no? Porque si efectivamente le diera la razón al gobierno, al presidente Dina Boluarte, me parece, la verdad, que la doctora aquí Beatriz tiene razón, porque claro, o sea, Dina Boluarte en su caso particular, que no hizo Pedro Castillo, hay que ver si es que Pedro Castillo lo hubiese planteado, es decir, tomarse, adjudicarse, ¿no?, al Ejecutivo, al gobierno, para defenderse de un tema personal respecto de actos de corrupción. Si hubiese sido el caso... ¿No es así, doctor? No es así. Este es un proceso competencial. El Tribunal Constitucional, y no dudo de la capacidad que tengan los magistrados del Tribunal Constitucional para distinguir lo que es un proceso de tutela de derechos, que es el proceso de amparo, con el proceso orgánico, que es el proceso competencial. Correcto. Pero es que realmente mi tema es un poco más sencillo. Trato de simplificarlo para nuestra audiencia, ¿no? Porque entonces, en todo caso, yo diría, qué burro Pedro Castillo, ¿por qué no lo planteó él? Bueno, eso es cuestión del señor Pedro Castillo, pero el tema es aquí, básicamente, me parece, no conozco en definitiva y en extensión la demanda, pero me parece por la información periodística de que lo que ha planteado el Ejecutivo contiene competencia por menoscabo de las funciones que le asigna la Constitución al Ejecutivo. Le planteo entonces la pregunta, doctor, ¿cuál es el menoscabo desde su punto de vista? Me parece que no hay ningún menoscabo. Ajá. Me parece que no hay, o sea, por eso lo va a decidir el Tribunal Constitucional. Perfecto. Eso lo va a decidir el Tribunal, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional diga, en las investigaciones al presidente de la República que personifica a la nación, deberán guardarse algunas características especiales para no debilitar lo que es la figura presidencial. Y esto no es solamente por la señora Dina Boluarte. Estamos acostumbrándonos en nuestro país a no respetar la figura de la presidencia, que es la doctor, que yo podría decir personifica que a la nación. quien más ha respetado la figura de la presidencia han sido los presidentes que se han visto involucrados en estos actos exactamente, de corrupción, es que, y no ojo, poder responder respecto de unos relojes y además ahora decir que menoscaba su capacidad cuando queda claro que este gobierno y el anterior son completamente incapaces para cumplir sus funciones de gobierno. Cristian, yo convengo con usted. Aquí no solamente es culpable, en todo caso, quien menoscaba la figura de la presidencia porque tiene esa opinión, sino también por quien ejerce esa función cometiendo actos que lamentablemente en el Perú venimos ya en más de 2 periodos o 3 periodos constitucionales acostumbrados a ver a presidentes que están cuestionados. Correcto. Eso lamentablemente tiene que acabar. Okay. Y creo que la investigación es necesaria para que quien llega a la presidencia de la República sepa de que no va a poder ser blindado, como lo blindaba antes el artículo 117
una interpretación, ¿no?, bastante, digamos, amplia en el sentido de que no se le podía investigar. Sí se le puede investigar, y eso lo he puesto yo por escrito. Correcto. De tal manera que yo sí considero de que esto lo puede ver el Tribunal Constitucional, pero estimo de que el Tribunal Constitucional tenga que resolver conforme a derecho y a la Constitución, indicando de que la investigación no menoscaba. Por el contrario, yo estoy seguro que el Ministerio Público, al contestar la demanda, va a mencionar de que más bien hay menoscabo en las funciones que le atribuye la Constitución al Ministerio Público de investigar, porque el Ministerio Público sería responsable si es que, conociendo todas estas noticias sobre supuestas actos delictivos, no inicia la investigación. Correcto. Eso es afectar las competencias del Ministerio Público. Pero también es cierto de que en esa función hay que respetar el principio de presunción de inocencia, que es también una garantía constitucional. Correcto. Y eso creo que es muy importante. En todos los casos. Pero un tema es el tema jurídico y otra cosa es el tema político, que desgraciadamente, creo yo, vaya que se ha politizado también las instancias judiciales, de un lado y de otro. Pero bueno, Beatriz, tu punto de vista al respecto. Coincido en que no hay un menoscabo de competencias, ¿no? Si el mundo funcionara bien, si nuestro país funcionara bien, la sentencia no debería declararse. Yo sí creo que no debería admitirse. Pero yo sí creo que pero el doctor cree que finalmente sí podrá admitirse, ¿no? Y que finalmente busca. Y precisar. Pero tú crees que quizás no... Es que yo creo que eso es lo que busca la presidenta. Lo que está mal, para cerrar mi punto, Cristian, lo que yo creo que está mal es que tú uses el poder que tú tienes para plantear lo que ninguna ciudadano podría hacer. Todos lo que deberíamos hacer es tu tutela de derechos en tu investigación penal o tu amparo con tu plata de tu defensa. Lo que ella está haciendo es hacer pasar lo que es un problema básicamente personal por una competencia del Ejecutivo. Esa instrumentalización de lo público a favor de lo privado es algo por lo que no nos deberíamos acostumbrar. En un Estado serio que se precie de ser un Estado de derecho, no está bien que las personas que ocupan los cargos se confundan con la institucionalidad del cargo. Yo también creo que hay que respetar a la presidencia, pero la presidencia no es la persona que está ahí, y menos si tiene que responder por presuntos actos de corrupción. Este acorte de camino que le va a permitir, lo que dice el doctor Urbiola, una serie de precisiones, eso es lo que está buscando la presidenta, que ciertas investigaciones, ciertos actos de investigación se dejen sin efecto. De hecho, en el competencial, lo que tú puedes ganar es que ciertos actos de investigación que se consideran incompetentes se anulen. Es decir, si no gana todo, es decir, si no declaran que no la pueden investigar, por lo menos ciertas cosas se pueden considerar eso, un exceso en la investigación por la magistratura presidencial. Ok, y el Tribunal Constitucional finalmente sentará ese precedente y así se quedará. Aunque claro, en nuestro país finalmente todo puede cambiar, pero si es que sentase un precedente, ¿no podría algo en lo cual puede afectar, por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, al no habérsele tratado de la misma manera? Escuchaba algún comentario de César Azabache en esa línea, que claro, quizá no haya algo a nivel judicial, pero sí podría levantar una ceja respecto de decir, oye, en todo caso, hubo una conducta distinta respecto de Castillo frente a la de Dina Boluarte, y hay que decirlo también, dentro de esto que yo he denominado la guerra de represalias, que hoy tiene una connotación política y que se mezcla lo jurídico con lo político. Por eso en argumentación jurídica en las facultades de Derecho tú les enseñas que uno de los principios de la argumentación es la universalidad. Lo que tú aplicas en una situación, si las condiciones se cumplen, tienes que aplicarla en la otra si las condiciones se mantienen. Okay. No puedes cambiar una regla para una persona y otra regla para otra circunstancia. Ya no habría nada que aplicar respecto al caso Castillo, porque Castillo ya fue, ya no es presidente. Ya... Exactamente, pero recuerda que él está todavía enfrentando juicios penales a propósito de varios cargos, entre ellos los que él tenía cuando él era presidente. Pero no tendría una implicancia. No, pero también. El juicio de la historia obviamente le será más favorable, ¿no? Para quienes hasta ahora le siguen con fervor, ¿no? Me imagino a sus defensores saliendo, pero hasta el techo, diciendo que también esto o lo otro. Doctor Urbiola, ¿no teme que pueda haber efectivamente una implicancia dentro de lo que hemos visto en los últimos tiempos, desgraciadamente, digamos, una visión política del Tribunal Constitucional respecto de lo que está sucediendo? Y seamos honestos, ¿no? Estos términos que se utilizan tan alegremente ahora, de la cual yo soy muy crítico. No, los caviares se quieren tumbar a Dina, hay que protegerla, etcétera, etcétera. Y así estamos dando tumbos mientras el país se viene a pique.
Bueno, el Tribunal Constitucional es un tribunal político, interpreta una carta política, político en el sentido no partidario o que representa intereses de un determinado grupo. Es político en la medida en que sus pronunciamientos interpretan la Carta Magna, que es la carta política del país. En ese sentido es político. Ahora, considerando de que las resoluciones del Tribunal Constitucional no son retroactivas, los efectos con respecto al señor Castillo. Castillo no surten ningún efecto y yo creo que en este caso la situación del señor Castillo está, digamos, en un proceso penal como consecuencia de un golpe de Estado, ¿no? Lamentablemente, en este caso, él está, digamos, Claro, claro, siendo pero procesado. digamos, yo le da un vistazo atrás para proyectarme hacia el futuro, porque la próxima vez que haya un presidente, no que un sector acusa de vinculado al comunismo, corrupción, etcétera, lo que decida hoy el Tribunal Constitucional también será aplicable. Y lo que queda claro también es que esto ha variado, como usted dice, por una evolución del Código Procesal Penal, ¿no? Ha Así es. variado hace 100 años que tenemos. Pero también ha variado porque la clase política viene en un deterioro constante, doctor Uriol. Entonces, quizá presidentes que antes teníamos, el deterioro y, digamos, la corrupción ha venido increciendo constantemente. Entonces, es otra realidad también. Nakazaki escribía en su cuenta de Twitter que también es una manera en la cual las instancias judiciales ahora ya no temen tanto el poder y finalmente tienen la capacidad de investigarlo también. Si es que hay un fallo que no ve en la línea de lo que usted plantea o de lo que Beatriz plantea, el escenario en el futuro va a ser más propenso aún de ser, vamos a ser, amistoso con la corrupción. Eso es lo que yo he mencionado en mi artículo, Cristian, y me ratifico en él, porque Me disculpo por no haberlo leído, no doctor. solamente en nuestro país, sino en muchos países de Latinoamérica y hasta de Europa, la corrupción ha escalado a los más altos niveles. Y entonces, interpretar un artículo 117 de la manera como algunos quieren, es decir, que la palabra acusación comprende también la investigación, me parece absolutamente incorrecta y no es actual, no solamente a las condiciones sociales, políticas y económicas que vive el mundo, sino que no es compatible con nuestro ordenamiento penal, que ha cambiado un sistema inquisitorio por un sistema acusatorio adversarial, Correcto. donde se establecen todas las garantías para el debido proceso, el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo porque en todo el proceso penal son distintas las autoridades. Correcto. El Ministerio Público investiga, plantea la acusación ante un juez que es el que Clarísimo. resuelve. Clarísimo, doctor. Solamente una pregunta entonces final. Es prácticamente un sí o no. Lo que a usted le queda claro es que más allá de una demanda competencial, etcétera, lo que pretende la presidenta es no seguir siendo investigada. No creo que sea eso. Al menos parece que por las declaraciones que he escuchado a un ministro, me parece el de Transportes, él sostiene que se aplique la interpretación anterior. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Para terminar. No estoy de acuerdo con eso. Gracias, doctor. Creo que es absolutamente equivocado Correcto. que se tenga que hacer la interpretación del artículo 117 para impedir la investigación. Correcto. La investigación es necesaria Correcto. porque las pruebas deben preservarse. Bien, doctor, deme un segundito para terminar con Beatriz, por favor. Déjame terminar lo siguiente. La investigación preliminar no necesariamente nos conduce a una acusación. Correcto, nos puede puede ser conducir archivada. a una declaración de inocencia. Correcto, O sea correcto. que la investigación es necesaria. Correcto. Porque se recogen las pruebas para ver Ojalá- si hay ojalá en delito, Palacio si le hay hagan caso, responsabilidad. doctor Rivera. Podría concluir en que no hay delito y no hay responsabilidad. Sí, Entonces, pero la investigación tiene que seguir adelante. creer que esa percepción es la que rige en Palacio, doctor Uriola. Bueno, en fin. Beatriz, para terminar. Yo te decía que ojalá en Palacio le hagan caso al doctor Urbiola, porque en esta vez vamos a coincidir. O sea, ojalá el ministro de Justicia hubiera dicho lo que ha dicho el doctor Urbiola, que no es lo que ha dicho. Sí, el doctor- Yo claro. solamente quisiera cerrar con unos datitos. Los competenciales no duran lo mismo en el país dependiendo de quién demanda.
Por ejemplo, yo he estado mirando las estadísticas un poco Ok. para que tú veas también la universalidad, ¿no? Ok. Hay varias municipalidades que han presentado demandas en el 2022 y 2023. Frente al Ministerio de Vivienda. Y hasta ahorita nada. Ok. Pero, por ejemplo, ¿Cuál es el plazo más o menos? cuando el Congreso es demandado, 4 meses, 6 meses. El caso más largo entre poderes públicos ha sido el que planteó también la ex fiscal de la Nación, Ok. Patricia Benavides, diciendo que era un tema del Ministerio Público contra la Junta. Ese demoró 8 meses. ¿Y el del Congreso contra el Poder 4 Judicial? meses. Ese es el menor tiempo. 4 meses, O sea, si así es menos, que si es menos esto- de 4 meses es un escándalo. Esto tiene, en teoría, para poco. Doctor para Urriola, poco. muchísimas gracias por su participación, Oscar Urriola. Ok. Beatriz Ramírez Guaroto, muchísimas gracias. Muy animado ha estado. Gracias por la Pausa y invitación. regresamos. Gracias.